Muy buen día a todos, bienvenidos a esta cápsula financiera, ya la última del año, ahora sí, y pues vamos a ver las noticias que salieron en la penúltima semana, una penúltima semana con muy bajo volumen, sin embargo con un sesgo positivo la mayor parte de los mercados, y esto debido en general a una percepción de menos riesgo ante la variante Omicron a nivel internacional, principalmente Europa y Estados Unidos, en donde sí es una variante más contagiosa, que ese es el riesgo, que se saturen nuevamente los sistemas de salud, sin embargo, menos agresiva en cuestiones de salud, por lo cual, pues eso ha generado una mayor tranquilidad en los inversionistas, en donde el escenario de cerrar fuertemente las economías y la movilidad pues pasa a un segundo término, en un escenario en donde sí hay que seguir con estas precauciones, sí hay que seguir vacunando, sin embargo, sin un cierre completo de economías, que era lo más preocupante para los inversionistas. En datos económicos realmente pocos, quizá destaca en Estados Unidos el tema de la confianza del consumidor, en donde presentó un fuerte aumento para el mes de diciembre. Esto es un escenario en el que, pues vaya, los consumidores a través de encuestas van respondiendo sobre qué tan dispuestos están para tener para comprar bienes o servicios, y de esta forma pues hacen este indicador, ¿no? En las respuestas actuales pues están más confiados, obviamente también la temporada navideña es una temporada de mucho mayor consumo, en donde la gente pues percibe más ingresos, hay un poco más de esta percepción de felicidad y esta percepción de un mayor ingreso, por lo cual la confianza del consumidor tiende siempre a subir en estas fechas. Sin embargo, es un buen escenario, es un dato adelantado, porque vamos a empezar a ver pues ahora sí inicios de construcción, ventas de casas nuevas, ventas de casas usadas, pues quizá con una aceleración más de lo que se veía en meses previos, dado esta euforia que tiene el consumidor y que va a empezar a responder, o que se va a empezar a ver reflejado en algunos indicadores durante los siguientes meses. En la parte local destaca el tema de inflación. Vimos que la inflación sí logró subir, no tanto como se estimaba, que eso quizá fue el dato positivo para los inversionistas, en donde tenemos el índice nacional de precios al consumidor para los primeros 15 días de diciembre, es decir, la primera quincena de diciembre en 0.19, quedando así la inflación anual en 7.45, por arriba del dato previo, claramente, pero no tan alto como esperaban, es decir, se esperaba un dato anual de 7.73, quedó en 7.45, relativamente mejor, dio un respiro un poco hacia temas inflacionarios. Banxico ya había hecho su movimiento de tasas el 16 de diciembre. Sin embargo, lo que hay que estar pendientes es la inflación de enero. ¿Por qué? Porque muchas empresas, muchos productos, o bueno, más bien sí, muchas empresas o servicios van a trasladar esta inflación anual que estamos viendo de 7.45 para el próximo año, es decir, van a ajustar tarifas, se van a trasladar ahora sí estos precios e incrementos que tuvo el combustible o que tuvieron algunos productos por el tema de cadenas de suministro, y de esta forma vamos a tener inflaciones pues más altas en enero. Es el escenario base, por lo cual no desaparecen, pero podrían empezar a aligerarse las inflaciones en caso de que ciertos temas se vayan arreglando, como el tema de cadenas de suministro, como el tema obviamente de energéticos, y pues con eso estaremos viendo un escenario un poco más relajado y quizá un banco central no subiendo tasas tan fuerte como quizá lo vimos este año, ¿no? Para temas internacionales, pues bueno, lo que les mencionaba, la variante Omicron ha sido catalogada preocupante, eso lo sabemos desde finales de noviembre, pero los estudios recientes muestran que es más contagiosa, pero menos agresiva, por lo cual, pues vemos que podría ser un escenario no tan catastrófico quizá como se vio en 2020, aunque aerolíneas comerciales en todo el mundo pues han cancelado bastantes vuelos, lo cancelaron principalmente en Estados Unidos muchísimos, previo al fin de semana navideño, que fue pues un escenario complicado quizá para las familias que por fin se iban a ver después de 2 años. Llegó esta nueva variante. Dato importante, seguir con el tema de vacunación, que es uno de los factores relevantes. Algunas compañías farmacéuticas han dicho que ya se necesitan dosis de refuerzo, y pues está en esa campaña en los países desarrollados, donde ya se llegó un gran número de población vacunados con 2 dosis,
pero pues obviamente están todos los países rezagados, que es lo importante a nivel internacional. Como les mencionaba, poco volumen, pero en general con un sesgo positivo. El mercado en Estados Unidos, el Standard & Poor's 500 avanzó 2.25, llegando nuevamente a máximos históricos. Y con esto pues se demuestra un poco esa confianza que se tienen los inversionistas, aunque con un volumen tan bajo, pues con pequeños montos se llega a mover un poco el mercado dada la situación de la temporada navideña. Entonces hay que estar presentes y de acuerdo en seguir estos datos hacia inicios de año, que ahora sí se va a restablecer un poco el volumen operado. Regresan muchos inversionistas de vacaciones, muchas instituciones cierran el año prácticamente la última semana de noviembre. Diciembre pues ya no hay tantos movimientos en temas bursátiles, pero pues es un dato bueno que esté la penúltima semana en terreno positivo, al igual el mercado local siguiendo a sus pares estadounidenses, avanzando 0.90% en la semana, con lo cual lo lleva a un acumulado prácticamente de 20%. Buen año para el mercado local accionario. En Europa pues vemos 2.25 el avance, muy similar a Estados Unidos, de hecho un poquito más rezagados, quizá tengan más potencial de avance, pero destaca que algunos mercados, por ejemplo el mercado de Francia, de Suecia, de Suiza, pues han mostrado rentabilidades también superiores al 20%. Mientras tanto en Asia, que sabemos es un escenario diferente, prácticamente Asia se ha visto afectada, no todos los países, Taiwán por ejemplo es una excepción y se ha movido bastante bien en este año, pero tenemos un China, ¿no? Un China que al final es el socio comercial más grande de muchos países asiáticos y es el cual pues se ha visto afectado por estos temas de índole regulatoria, en donde el regulador chino pues ya metió más mano, más restricciones para temas antimonopolios, principalmente en las grandes tecnológicas, que en algunas de ellas pues resultaron fuertemente castigadas en el mercado debido a multas impuestas por el gobierno, ¿no? De esta forma el mercado asiático, principalmente chino, se ha visto bastante afectado, llegando a mínimos de 12 meses. Incluso si vemos en la medida un poquito más, pues es más de 12 meses, pero una buena oportunidad para mantener ahí posiciones de mediano a largo plazo. No esperaríamos un rebote tan fuerte en el corto plazo, sin embargo, pues en estos niveles hace sentido mantener posiciones. Y para la parte de divisas que vimos, pues vaya, ante menos volumen y menos operaciones, pues el tipo de cambio se vio beneficiado. Evidentemente los inversionistas empezaron a buscar un poco activos de riesgo, ahí se ven beneficiados los mercados emergentes y de esta forma vimos el peso mexicano ganándole terreno y para cerrar la semana en 20.62 pesos por dólar. Para el euro el escenario fue muy similar, vimos una recuperación de todas las divisas menos el dólar, tomando como patrón de comparación el dólar fue el que cayó. El euro sigue siendo una divisa refugio, al igual que el dólar, en menos proporción, y de esta forma pues vemos que se va a mantener en esos rangos de 1.13 dólares por euro. Para el mercado de deuda, pues ahí sí vino una semanita complicada. Hay que recordar que Banxico subió tasas el 16, entonces toda la semana pasada fue este efecto de alza de tasas. Vimos como la subasta de CETES de 28 días pues no había asumido una alza de 45 basis, de 50 basis por parte de Banxico, prácticamente se tenían descontados 25 basis. Banxico sorprendió, dio un alza de 50 basis y por eso vemos un mercado en donde en general todos los nodos de la curva se subieron un poco, ajustándose a estos nuevos niveles de tasa por parte de Banxico, incorporando también las expectativas de que el próximo año puedan seguir en un camino de alza de tasas. Para esta semana, pocos datos, ahora sí, reservas internacionales, balance de presupuesto, préstamos totales y remesas totales a nivel local. En Estados Unidos, inventarios mayoristas, ventas de viviendas pendientes, solicitudes por desempleo, así como gastos de construcción. Por mi parte es todo, les deseo